Yorkshire, Inglaterra, 1738. Un niño campesino de 10 años comienza un viaje que le convertirá en el mayor explorador de la historia. Para muchos será un héroe. Para otros, un villano. Su nombre, James Cook. A los 30 años, aquel ambicioso joven marchó a la guerra como navegante consumado y regresó convertido en un gran científico que cambiaría el mundo. Se había procurado a sí mismo una buena vida, un futuro prometedor. El teniente James Cook tiene ya 40 años y se ha convertido en oficial de la Armada Real Británica. Pero la historia no lo cuenta todo. Me he embarcado en un viaje para indagar más a fondo y poner al descubierto la faceta personal de este genial descubridor. Retomamos la historia en el momento en que James Cook encabeza una gran expedición científica. Ha conseguido cruzar a salvo con su tripulación el inmenso Océano Pacífico, el mismo océano que acabará haciéndole famoso. Encontrará nuevos pueblos, nuevas culturas y cartografiará islas desconocidas. También se enfrentará a la muerte, tanto en tierra firme como en alta mar. El capitán Cook, tomando el mando. En 1769, hacía solo un año que los europeos habían sabido de la existencia de Tahití. Era un paraíso y el mejor destino al que te puedan mandar, estando en un brutal cuerpo de marina. Los nativos eran amigables, la comida excelente, las mujeres eran incluso más amigables que los hombres, y una noche de placer con ellas no costaba más que un clavo de hierro, así que aquello era de locura. Pero el capitán Cook solo tiene ojos para mirar al firmamento. El planeta Venus va a pasar por delante del Sol. Y eso no volverá a ocurrir hasta pasado más de un siglo. Cronometrar el fenómeno con precisión servirá para conocer mejor la distancia entre la Tierra y el Sol y ayudará a que los navegantes determinen dónde se encuentran. James Cook tenía 7 semanas para instalar la base de operaciones y prepararse para el tránsito de Venus. Sus hombres construyeron un fuerte justamente aquí, donde estoy sentada, y lo llamaron Fuerte Venus. Cook pide permiso a los jefes de la isla para construir una base de operaciones. Quiere mantener buenas relaciones con los nativos. Su tripulación no podía estar más de acuerdo. Los británicos y los tahitianos empiezan a conocerse y les gusta lo que ven. Joseph Banks explica en su diario: casi no doy crédito a lo que acontece. Los habitantes de la isla han resuelto disfrutar una plena libertad en el amor. En Tahití, Banks y la tripulación disfrutaron de los favores de aquellas hermosas mujeres. Cook fue seguramente el único que no participó en este tipo de actividad sexual. Banks ciertamente sí lo hizo. De hecho, puede que estuviera tan interesado por las mujeres tahitianas como por los especímenes botánicos de las islas. Hice cuanto estuvo en mi mano para impedir el avance del desgobierno venéreo, pero todo fue en vano, pues no conté con el apoyo de nadie en el barco. Cook creía firmemente en la disciplina y toda conducta sexual ofendía gravemente ese sentido suyo de la disciplina.
James Cook sabía que si bien su presencia allí sería corta, el impacto de su visita cambiaría para siempre las vidas de los isleños. Aquello le preocupaba mucho, pero de momento tenía una preocupación aún más acuciante. El sábado, 3 de junio de 1769, las condiciones atmosféricas en Tahití eran perfectas para observar el tránsito de Venus. Cook y sus astrónomos formaban parte de un proyecto científico global, junto con otros 75 puestos de observación repartidos por todo el planeta. Cook era un observador de renombre, un gran navegante y capitán de barco, y también un astrónomo rematadamente bueno. Sin todas aquellas cualidades, nunca se le hubiera asignado aquella misión. Aquel pequeño punto oscuro tardó horas en cruzar la esfera solar. Horas de una creciente frustración. De su diario se desprende que Cook sabía que sus mediciones no iban a ser exactas debido a un inesperado efecto óptico. Una atmósfera de resplandor crepuscular afectó grandemente a los tiempos registrados. Había muchas cosas que podían salirle mal a Cook. Sin ir más lejos, podía haber hecho un día tan malo como hace hoy, nublado y lluvioso. Pero aún con una meteorología perfecta, ni él ni nadie pudo imaginar que estaban condenados al fracaso. Se enfrentaban a algo que se denomina efecto de gota negra. Imaginen que mi pulgar y mi dedo índice son el Sol y el planeta Venus. James Cook debía empezar a medir desde el momento en que entraran en contacto por primera vez. Pero al acercarse ambos, justo antes del momento del contacto, una ilusión óptica distorsiona sus bordes, haciendo que se unan. Resulta casi imposible cronometrar con precisión. Siendo como era Cook un perfeccionista obsesivo y jugándose como se jugaba su reputación en aquel viaje, aquello debió sacarle de quicio. La reacción de Cook fue notable. No existe en su diario ninguna referencia al tránsito de Venus. Resulta claro que no aceptaba fácilmente los fracasos. Evitó dar cualquier muestra de emoción y se concentró en las órdenes secretas que había recibido, escritas y selladas un año antes en Londres. Aquellas órdenes instan a James Cook a resolver el enigma más duradero de la historia. En el año 1769, al menos un tercio de la Tierra no aparece en los mapas. Sobre todo se trata de la zona del Pacífico, justo donde se encuentra entonces Cook. Nadie en Europa sabe con exactitud qué hay en el hemisferio sur, pero imaginan enormes masas de tierra firme, un gran continente austral. Era como la cara oculta de la Luna, todavía no había sido descubierto. El gran continente del sur era el sueño de todos los países. ¿Qué había en el hemisferio sur? No lo sabían, aunque se especulaba con inmensas riquezas y civilizaciones que esperaban a ser descubiertas. Hubiera lo que hubiera en aquellas tierras, lo cierto es que animaba a todas las naciones a enviar expediciones al sur para encontrar aquel continente rico en recursos. El gran continente del sur, una leyenda geográfica y una idea tan poderosa que incluso los mejores cartógrafos occidentales lo dibujaron como si fuera real. Echemos un vistazo. Estamos ante un mapa holandés del año 1659. Aquí tenemos el viejo mundo, un hecho geográfico comprobado. Y aquí está la Terra Australis, una mera fantasía. Está dibujada con todo detalle. Son sus líneas de costa e incluso ríos y nombres de lugares. La llamaron Terra Australis non dum cognita, la Tierra del Sur aún no conocida. Se inició una carrera entre las superpotencias europeas para encontrarlo, cartografiarlo y poseerlo. El Pacífico, hasta donde se conocía entonces, estaba bajo el dominio español. El Reino de España poseía América del Sur, Centroamérica, las Filipinas. Gran Bretaña estaba creando una armada muy potente y por primera vez conseguía imponer su control sobre las rutas del comercio mundiales. Su objetivo era tener una base en el continente del sur desde donde atacar a los mercados españoles para comerciar, hacerles la guerra o ambas cosas. En el siglo XVIII los británicos no tenían inconveniente en usar la violencia en los negocios. Volvamos pues con Cook en el Endeavour, anclado justo allí. En su poder estaban las órdenes del almirantazgo. Dado que existen razones para pensar que en el hemisferio sur podría encontrarse un continente de vasta extensión,
Por la presente se le ordena hacerse al mar para descubrir dicho continente. La misión de Tahití había sido un viaje científico. Pero al poner el Endeavour rumbo a aguas desconocidas, Cook emprende ahora un viaje de descubrimiento. Y no es Cook el único emocionado con la idea. Aquel era igualmente el sueño de un joven y muy ambicioso caballero que también viajaba a bordo. Joseph Banks es un rico aristócrata, apasionado por las ciencias naturales. Ha pagado 10.000 libras para embarcarse en aquella aventura y se ha adaptado perfectamente al espíritu del viaje. Él y otros marineros se hicieron tatuajes, una costumbre originaria de Tahití y que se pondría muy de moda entre los miembros de la Armada Real. Banks ha ido tomando cientos de muestras de flora y fauna y completa su colección con un joven polinesio de nombre Tupaya. Tupaya es un sacerdote tahitiano y para Banks es un exótico objeto de recuerdo para mostrar a sus amigos cuando regrese a Londres. No veo por qué no quedármelo como curiosidad, como hacen algunos vecinos míos con leones o tigres. Aquí nos encontramos con buen indicio del fascinante modo en que funcionaba la mente de Cook. Tupaya también le interesa, sí, pero es por su excepcional conocimiento de las misteriosas aguas del Pacífico. Cook le respetaba por sus conocimientos geográficos y de navegación, y además Tupaya fue para ellos un traductor impagable en su travesía por las islas polinesias. Cook siempre se fiaba de la experiencia de los nativos y creo que es justamente lo que lo diferenciaba de los demás navegantes del mismo periodo. Su disposición a aprender de la sabiduría local, a tratarse con los indígenas. Tupaya dibujó un mapa para Cook. 2 hombres, uno guardián del mundo polinesio y de su geografía, el otro un oficial de la Armada de su Majestad. El lenguaje común que compartían era el de la navegación. Tupaya poseía el asombroso conocimiento del pueblo polinesio, el pueblo más viajero de la Tierra. El mapa de Tupaya se extendía por cerca de 2.200 kilómetros de océano. No podemos constatar que Tupaya conozca o haya oído hablar de la existencia de un gran continente. Y no tengo razones para dudar de su información. El mundo de Tupaya constituía una pequeña parte del inmenso océano Pacífico, y Cook tuvo su primer indicio de que el gran continente que buscaba no estaba allí. Su largo viaje le llevaría a los confines del mundo. A bordo del Endeavour, Cook disfrutaba de la estimulante compañía de científicos y artistas, gente con la que un hombre de su clase jamás se hubiera mezclado en tierra firme. Joseph Banks describe así la vida a bordo del Endeavour. Me encantaría que nuestros amigos en Inglaterra pudieran ser testigos de nuestra situación. El doctor Solander sentado ante la mesa del camarote describiendo muestras, y yo ante mi escritorio llevando el diario. Podrían imaginar que estamos hablando sobre el territorio que sin duda encontraremos muy pronto. En mitad del vasto océano, vemos nacer una nueva faceta de Cook. Inspirado y tal vez algo amedrentado por los cultos hombres que lo rodeaban, Cook empieza a flirtear con las ciencias naturales. Al fin y al cabo, esa era la afición propia de todo caballero explorador. Albatros, pardelas y petreles llegan al barco. Cientos de pájaros más pequeños que palomas, con lomos grises, vientres blancos y el extremo de sus colas negro. Tienen una franja oscura que cruza la parte superior de sus alas. En mitad de aquella inmensidad, Cook empieza a sentirse a sus anchas.
Es un hombre apasionado, en paz consigo mismo y con un control perfecto sobre un barco que surca un océano infinito. Este es el mundo al que pertenece. Una de las cosas que hizo destacar a Cook entre la mayoría de sus colegas de la época fue el hecho de que él había estado al otro lado del muro entre clases sociales, es decir, había sido un marinero raso, había trabajado en cubierta, había sido miembro de la tripulación y sabía lo que era acatar órdenes mejor que cualquiera de los otros capitanes. La tripulación respetaba a Cook enormemente, porque parecía que podía olfatear qué tiempo iba a hacer, o si iban a encontrarse con tierra al pasar el horizonte. Era un marinero de un instinto notable. Era precisamente su conocimiento del mar lo que hacía que Cook dudara de la existencia de un continente desconocido, a diferencia de Joseph Banks, quien estaba convencido de que el territorio estaba ahí, esperando a que alguien lo descubriera. Por entonces vivía en Londres un tal Alexander Dalrymple. Era un geógrafo especulativo. Eso hoy quizá parezca absurdo, pero en aquella época la suya era una profesión respetada. Dalrymple había dibujado un mapa del Océano Pacífico, basado en todos los viajes hechos por navegantes. Miren esto. Pone indicios de tierra y aquí indicios de continente. Resulta muy sugerente. Alexander Dalrymple era amigo de Joseph Banks y Banks estaba firmemente convencido de la existencia de un continente desconocido. Creía que iban a toparse con él en cualquier momento. Esta mañana hemos recogido muchas algas marinas y entre ellas un pedazo de madera en el que han florecido abundantemente las sertularias. Estamos pues en posesión de un pedazo de la tierra prometida. Joseph Banks. Cook se mantiene escéptico y no comparte su opinión. Una vez al año llegan a las costas de Irlanda y Escocia una clase de judías que no se encuentra más que en las Antillas, a 1200 millas marinas de las Islas Británicas. Así de cerca estamos de encontrar el objeto de nuestros deseos. Es extraño que dos hombres que trabajen tan bien en equipo tengan actitudes tan diferentes con respecto a este punto. Cook solo había cursado 4 años en la escuela elemental, pero había aprendido a afrontar las cosas desde un punto de vista científico. Quería ver, medir y categorizar. Por su parte, Banks era un reputado estudioso de las ciencias naturales, con la mejor educación que el dinero podía comprar, y sin embargo tenía una visión mucho más romántica de aquel viaje. Banks quiere que el continente exista, mientras que Cook está allí para hacer su trabajo, y ese trabajo requiere datos, hechos comprobados. Cook navegó hasta una latitud de 40 grados sur y no encontró nada, ni rastro del continente austral. Así que retomó sus órdenes secretas que le indicaban que de no ser descubierto el gran continente del sur, debería dirigirse hacia el oeste, hasta que lo descubriera o se encontrara con la tierra ya descubierta por Tasman. Así es como se representaba Tasmania en los mapas de 1769. El explorador holandés Abel Tasman la había bautizado como Tierra de Van Diemen en 1642. Se creía que se trataba de la costa oeste del nuevo gran continente. El niño de 12 años, Nick Jan, fue el primero en divisar tierra. Podemos imaginar la emoción que supuso. ¿Era realmente el continente, la tierra que había divisado Abel Tasman casi un siglo antes? Todas las opiniones parecen coincidir en que se trata verdaderamente del continente que hemos venido a buscar, Joseph Banks. Lo único que Cook sabía era que estaba divisando la costa este de un territorio no identificado. La forma más rápida de averiguar si aquel era el gran continente buscado era preguntar a la gente que allí habitaba, una gente que iba a causar un profundo impacto sobre James Cook. Aquella misteriosa costa es en realidad Nueva Zelanda, patria de los maoríes. Ellos la llamaban Aotearoa, o tierra de la larga nube blanca.
El Endeavour echó el ancla ante lo que ahora es Gisborne, casi en mitad de la costa de la isla norte. Por este río llegaron a tierra James Cook y Joseph Banks. Dejaron los botes al cuidado de un grupo de jóvenes antes de alejarse de la orilla. Timaro les contemplaba desde la cima de aquella colina. Timaro era el líder de la tribu de los Nate Oneone. No llegó a conocer a Cook, aunque en estas tierras su encuentro con los hombres del Endeavour en octubre de 1769 todavía es recordado más de 200 años después. Hola, Barney. Encantada de conocerte. Barney Túpara es descendiente de Timaro. Pasa, por favor. Gracias por invitarme. Los Nate Oneone nunca han olvidado el día en el que conocieron al gran líder blanco y Barney se encarga de mantener viva aquella historia. Brillaba el sol. El cielo era azul. Y su amada Titirangi, su montaña, estaba iluminada con un destello dorado. De repente oyó un revuelo en la playa, así que decidió bajar a echar un vistazo. Eran tan blancos como fantasmas. Nunca había visto a personas así. Vestían ropas que nunca antes había contemplado y hablaban una lengua que no entendía. Empezó a caminar hacia ellos. Los extranjeros le gritaron y entonces vio un palo que brillaba bajo el reflejo de la luz del sol. Se preguntó qué sería. Los extranjeros empezaron a gritar de nuevo, pero él no les entendía. Así que siguió caminando hacia ellos. Entonces los extranjeros volvieron a gritar y de repente, del palo brillante salió una luz. Después la oscuridad. Se llamaba Timaro y era mi antepasado. Era un hombre pacífico. Había bajado simplemente para echar un vistazo. Para nosotros, Cook llegó con un ejército armado con mosquetones para conquistar a nuestra gente. Vino para quedarse con nuestra tierra. A la mañana siguiente, Cook escribe en su diario que ha vuelto a la orilla y ha encontrado el cuerpo sin vida de Timaro. Timaro era el jefe de aquellos hombres. Y su muerte provocó en nuestro pueblo no el pánico, sino un sentimiento agridulce que les hizo albergar sus dudas acerca de lo que había sucedido. Pensaron que lo que había provocado la muerte de Timaro era Makatu o brujería. Esa es quizá una de las razones por la que nuestra gente lo dejó tendido en la playa durante tanto tiempo. Al día siguiente, Cook cuenta que en la playa un grupo de nativos levantaban sus armas por encima de sus cabezas, en mitad de lo que parecía un baile de guerra. No era un simple baile de guerra, era el Kapa Haka. El haka que presenció Cook podía ser tanto una expresión de agresión como una celebración o una demostración de fuerza y valentía. Cook fue probablemente el primer británico en presenciar un haka maorí. Tuvo que ser terrorífico contemplar a aquellos guerreros de aspecto feroz que parecían sedientos de sangre y venganza por la muerte de su líder asesinado. Recordemos que en aquel momento no se conocía la respuesta adecuada al haka. Lo que sucedió a continuación fue memorable. Y creo que demuestra que James Cook no solo fue un hombre de gran coraje, sino también de una intuición extraordinaria.
Terakau era el encargado de dirigir el Kappa Haka que bajó aquel día a la playa. Cook se acercó para conocerle. El hongi es la forma en que el pueblo maorí saluda a la gente, sin importar que esa gente nos guste o no. Es un modo muy íntimo, pero también muy amable y amistoso de saludar a un extraño. Aquellos dos gestos instintivos consiguieron poner bajo control una situación muy peligrosa. Sin embargo, aquel puente entre dos culturas tan distintas fue muy breve. Poco después del hongi sucedió algo inesperado. Es justo decir que Terakau sacó su espada. No sabemos por qué lo hizo, quizá estaba nervioso, al igual que los hombres que lo acompañaban. Entonces, como sabemos, le dispararon. En las crónicas británicas se cuenta que Cook colocó un abrigo rojo perteneciente a uno de sus marineros, sobre el que hoy sabemos era el cuerpo de Terakau. ¿Se recoge en la tradición oral maorí aquel gesto como un símbolo de reconciliación? En cierta manera, sí. Es justo decir que con el abrigo rojo se observó el deseo de aceptar que lo que había pasado no debió suceder y que Cook aceptaba su responsabilidad. Soy consciente de que la mayoría de los hombres que no se han enfrentado con sucesos de esta naturaleza censurará mi conducta por haber disparado contra estas gentes, pero no iba a quedarme parado y dejar que sufrieran mis hombres o que me mataran a mí. Aquel fue uno de esos raros momentos en que la historia se cuenta desde ambos bandos. Barney y su tribu consideran las muertes de Timaro y Terakau como un ejemplo de la devastación cultural que trajo consigo el asentamiento británico, empezado por Cook. Sin embargo, existe la otra versión, la versión del imperio, si queremos llamarla así. Cook y su tripulación están al servicio de la corona y del país. Se encuentran a mucha distancia de sus hogares y su obligación es mantenerse a salvo. Aquel encuentro ha salido mal, y sabemos por los diarios de Cook que también estuvo muy preocupado por los efectos que aquel contacto pudiera tener sobre los indígenas de aquella parte del Pacífico. Nos levantamos a las 6 de la mañana y nos alejamos de la bahía a la que yo mismo he dado el nombre de Poverty Bay, bahía de la pobreza, porque no hemos en ella encontrado nada de lo que veníamos buscando. James Cook es consciente de que su paso por aquellas tierras había sido un desastre. Y yo creo que la bautiza Poverty Bay, llevado más por su propia sensación de fracaso que por no haber conseguido provisiones. El capitán navega hacia el norte en busca de comida y de un anclaje seguro. Debe encontrar la manera de comunicarse con los nativos para conseguir lo que necesita y para averiguar si aquella tierra es el gran continente del sur. Sabe que ha de negociar con cuidado, así que la siguiente vez que hay que bajar a tierra, envía Tupaya. El Endeavour echa anclas en un lugar llamado Tolaga Bay. El barco quedó anclado justo ahí. Entonces Cook rodeó el cabo y llegó hasta esta cala para abastecerse de madera y agua. Después de 5 alarmantes primeros días en Nueva Zelanda, se da cuenta de que para el pueblo maorí el respeto significa mucho. Durante nuestra estancia en esta bahía, tratamos con los nativos a diario. No puse límites a mis hombres para que compraran todo lo que desearan, aunque sabía que los nativos no solo negociarían, sino que sacarían un buen precio por todos los artículos que vendieran. De sus palabras se desprende que Cook era mucho más que un simple explorador empeñado en elaborar un mapa de aquella costa. Sus reflexiones nos desvelan las coordenadas morales del mapa de Cook como hombre. Este es uno de esos lugares que te invitan a detenerte y reflexionar. Llevo en mi bolso una pintura realizada por uno de los hombres de la expedición, quizá por el mismo Cook. Miren esto. Miren esas rocas.
Y ahora miren esas de ahí. Quien quiera que hiciera este dibujo estaba sentado justamente en este lugar. Victor Walker pertenece a la tribu Teaitunga Hawiti, la tribu con la que entró en contacto James Cook en este mismo lugar. Me está acompañando hasta una cueva que siempre he querido ver. Es una buena subida. Sí, es verdad. Ten cuidado. Está situada sobre la bahía en la que el Endeavour se abasteció de provisiones. ¿Esta es la cueva de Tupaya? Esta es. Así que Tupaya vino a descansar a esta cueva. Durmió aquí, ¿verdad? Sí, aquí mismo. Lo que sucedió fue lo siguiente. James Cook llegó en barco y en vez de arriesgarse a que le rompieran la crisma en venganza... Cosa que probablemente debían haber hecho. Como debían haber hecho. Pero se sacó un as de la manga. Tupaya el Polinesio. ¿Es posible que su pueblo se diera cuenta de que Tupaya era un sacerdote? Él podía hablar con ellos. ¿Reconocían su autoridad religiosa? Seguro que conocían encantamientos, historias y leyendas que hubieran emocionado a los maoríes de la época. Tener la oportunidad de sentarse junto a una persona como Tupaya debió de ser fabuloso. Hubo mucha diferencia entre la experiencia en Poverty Bay, en Gisborne y la visita de Cook a este lugar. Aquella fue un desastre. Absolutamente. Pero esta fue manejada con mucha más destreza, gracias a la intervención de Tupaya. Obviamente, mis antepasados tomaron la decisión de darles la bienvenida y de ser amistosos con los extranjeros. Decidieron darles lo que necesitaban y con la intervención de Tupaya las cosas fueron mucho más fáciles. Eso demuestra cuán poderoso e importante era Tupaya. Sí. De hecho, se pidió a las mujeres de la tribu que le hicieran compañía. Estar con alguien como Tupaya tuvo que ser un gran honor para ellas, con un hombre de sabiduría excepcional, que llegó en un gran barco y al que acompañaba aquella corte de hombres blancos. No es extraño que hubiera una epidemia de tupayas 9 meses después de que zarpara el barco. Sí, el barco zarpó. Y durante muchas generaciones después hemos tenido a pequeños tupayas campando a sus anchas por estas tierras. El 29 de octubre de 1769, después de pasar aquí 5 días, Cook abandona la bahía para continuar su exploración de aquella nueva tierra. Mientras tanto, un muchacho, Tejoreta, dejaba una descripción de James Cook para la posteridad. Había un hombre que era el más importante del barco. Se podía ver por su noble conducta y maneras que él era el señor del barco. Algunos extranjeros hablaban mucho, pero él era de pocas palabras. Se acercó a nosotros, los niños, y nos tocó las mejillas y la cabeza con gentileza, mientras hablaba como en un susurro. El hombre blanco hizo algunas muecas, mientras señalaba hacia la orilla. Uno de nuestros mayores dijo: «Está preguntando por el tamaño de la tierra». Para entonces, Cook ya sospecha que aquello es una isla y no el gran continente. Sin embargo, Banks y los demás caballeros se aferran a la idea de que van a realizar un gran descubrimiento. Cook decide frenar cualquier especulación, tomando unas mediciones detalladas e implacables. Durante los siguientes 6 meses, cartografió minuciosamente lo que se descubrió más tarde que eran las 2 islas que hoy conocemos como Nueva Zelanda. Y las reclamó en nombre de Gran Bretaña. El resultado fue un mapa que es una obra maestra de la cartografía. Fue la obra de cartografía costera más brillante jamás realizada. Fue una labor precursora a gran escala, hecha en un plazo muy corto, y es asombrosamente precisa. Nadie había producido un documento igual hasta la fecha. El hecho de que Gran Bretaña y la Armada Real, con Cook como responsable, tuviera la habilidad y la técnica para producir un mapa tan preciso, les daba mucha ventaja sobre sus rivales. Con aquellos datos en sus manos, Cook poseía la confianza suficiente para jugar su mejor carta. La clase y la cultura ya no contaban, y Cook se enfrentó con Banks y los demás continentalistas. Entonces llamé a los oficiales y a los caballeros a cubierta y les pregunté si ya estaban convencidos de que esta tierra era una isla.
Fuimos obligados a desistir de nuestro primer y primordial objetivo, encontrar el continente del sur, que en mi opinión existe realmente. Aunque si se me pregunta por qué lo creo, confieso que mis razones tienen poco fundamento. Joseph Banks. Cook estaba orgulloso de su mapa de Nueva Zelanda, un mapa que es un clásico de la ciencia cartográfica. Era tan preciso que algunas de sus partes se siguieron utilizando hasta bien entrado el siglo XX. Aunque eso no es un hecho aislado cuando se trata del trabajo de James Cook. Habiendo confeccionado ya el mapa de Nueva Zelanda, era libre de volver a casa. Pero ¿siguiendo qué ruta? Su opción principal era dirigirse al este. Aquí está Nueva Zelanda. Pretendía seguir hacia el este, en busca del gran continente, y subir por el extremo sur del continente americano de vuelta a Londres. Sin embargo, el Endeavour se encontraba en mal estado. No era probable que resistiera otra travesía oceánica si no lo reparaban antes. La otra opción era dirigirse al oeste. Aquí está Nueva Zelanda. Y este es el Cabo de Buena Esperanza, en África, y de vuelta a Londres. Sin embargo, y aquí está la clave, Cook escribió en su diario que no se podía realizar ningún descubrimiento yendo hacia el oeste. Ningún descubrimiento. Cook tenía un plan. Aquí está Nueva Zelanda. Justo en el noroeste encontramos este vasto trecho de tierra, llamado Nueva Holanda, del que no se conocía la costa este. Y el teniente James Cook estaba decidido a explorarlo. Estamos en abril de 1770. Cook no ha visto a su familia desde hace más de 18 meses. No ha estado en Londres en el 7º cumpleaños del pequeño James. Nathaniel ya ha cumplido 6 años y Elizabeth 3. Además, cree haberse perdido también el primer cumpleaños del pequeño Joseph. No tenía modo de saber que Joseph había muerto un mes después de que él abandonara Inglaterra, y pasarán otros 15 meses antes de que vuelva a casa y conozca la triste realidad. Mientras tanto, Cook planea su futuro. No contento con demostrar que Nueva Zelanda son simplemente 2 islas y no el continente desconocido, se embarca en un segundo viaje de vuelta al Pacífico. Va a ser una búsqueda metódica, rigurosa e implacable, que le llevará a descubrir la verdad sobre el gran continente de una vez por todas. Justo 3 semanas más tarde, Cook divisa la tierra que le otorgaría su lugar en la historia. Durante los 9 días siguientes, navega siguiendo la costa hasta que divisa una pequeña bahía resguardada del viento. Todavía hoy se accede a Nueva Holanda por esta bahía. Aquí se encuentra el aeropuerto de Sydney, porque actualmente Nueva Holanda se llama Australia. Cook ancló el Endeavour justo aquí. A medida que se acerca a la orilla, le embarga un sentimiento especial. Sabe que el primer hombre que ponga un pie en tierra será recordado por la historia. Se vuelve hacia el sobrino de su esposa, un marinero de 17 años de nombre Isaac Smith, y le dice: Isaac, deberías ir primero. Esta es la roca en la que desembarcó Cook. Como si de una roca sagrada se tratara, aquí se conserva una placa en memoria de Isaac Smith. Y justo aquí está el monumento a James Cook. Detrás de él hay otro monumento, esta vez en honor a Joseph Banks. Nueva Holanda fue toda una revelación para Joseph Banks y su amigo naturalista, el Dr. Solander. Todo en aquella tierra era muy diferente a cualquier otro lugar en la Tierra. Los especímenes que encontraron en las costas de Australia eran completamente nuevos para la ciencia europea y, por supuesto, nuevos para Banks y Solander. Su entusiasmo se filtra en las páginas de su diario. Estaban ante un nuevo cuarto del mundo desde el punto de vista del naturalista.
Los científicos recogieron muestras de 130 especies de plantas, entre las que se incluía la Banksia, llamada así en honor a Banks. Sin embargo, Cook estaba perplejo, porque no había contacto con los nativos. A diferencia de los tahitianos y los maoríes, los habitantes de Nueva Holanda dejaron claro que no querían tener nada que ver con los visitantes. He visto a varios nativos, pero todos han rehusado nuestro acercamiento. Ni nosotros ni Tupaya entendíamos una palabra de su lengua. Hemos visto varios niños pequeños, pero no hemos conseguido comunicarnos con ellos. Creo que es probable que los aborígenes se dijeran a sí mismos que aquello no estaba sucediendo, que aquella gente no estaba allí. Y en su fuero interno pensaban, queremos que se vayan. Por supuesto, Tupaya viajaba en el bote con Cook, pero no conocía ninguna de las lenguas aborígenes. No es difícil imaginar lo diferentes que hubieran sido las cosas si se hubieran podido comunicar con aquellas gentes en Botany Bay. Si hubieran sabido lo que iba a pasar, si Tupaya hubiera podido decirles a los aborígenes que los británicos querían su consentimiento para conquistar el país, les hubieran respondido que su tierra no estaba en venta. En 8 largos días no se consigue establecer contacto entre las dos culturas. Así que Cook pasa sus horas insertando la bahía en el mapa del mundo, mientras Banks y los científicos llenan el barco con todo tipo de flora. Cook bautizó este lugar como Stingray Harbour, pero más tarde corrigió su diario y le cambió el nombre por uno que se haría famoso, Botany Bay. Cook corregía su diario continuamente, incluso días o semanas después de escribirlo. Quería que su informe al almirantazgo contuviera mucha más información que la de la simple travesía marina. Recordemos que ya estaba planeando su próximo viaje y necesitaba demostrar a sus superiores que era capaz de realizar grandes hazañas. Sin embargo, durante aquella visita, Cook había conseguido mucho más. 16 años más tarde, Gran Bretaña recordaría Botany Bay. Era el año 1780 y Gran Bretaña estaba en crisis. Sus celdas estaban tan llenas que los delincuentes tenían que ser encarcelados en improvisados barcos prisión en el Támesis. Así se creó una flota que los mandaría muy lejos, a Botany Bay. Cook no volvió a Botany Bay, aunque la bahía quedó ligada a él para siempre, cuando se convirtió en colonia británica. Para los australianos, Cook es el heroico descubridor de su tierra y quieren tenerle lo más cerca posible. En 1934, un agente inmobiliario de Great Ayton, Yorkshire, vendió a Australia la casa del capitán Cook, que fue levantada de nuevo en Melbourne. Solo había un pequeño problema con la preciosa casa de campo, que no era de Cook. Fue construida por su padre años después de que James saliera de Yorkshire. Una casa en la que James Cook jamás vivió, en un lugar que nunca visitó. Este es el santuario del culto al capitán Cook. It was at this desk that Cook prepared the details of many of his explorations and wrote the reports of his voyages of discovery. And there's still a simple charm about the hallway. Para mí, esta casa es un claro reflejo del modo en que se construyen las historias y nacen las leyendas. Australia y el Imperio Británico deseaban ensalzar a Cook y lo convirtieron en un símbolo del imperio. Era el heroico descubridor de Australia. Se consideraba un sacrilegio mencionar a los holandeses o a cualquier otro pueblo europeo como primeros descubridores de estas costas. Para un hombre como Cook, que solo daba crédito a los hechos, todas estas invenciones serían inauditas. Lo que me lleva hasta este hombre. George Collingridge, mi pariente lejano al que le encantaba meterse en líos.
Me encontré con mi viejo antepasado por casualidad mientras investigaba el pasado de Cook. En 1895, George publicó un libro que causó mucho revuelo. El libro ponía en duda que Cook hubiera sido el verdadero descubridor de la costa este de Australia. De acuerdo con George, los portugueses habían llegado allí unos 250 años antes. Para la Australia de 1890, que estaba resuelta a formar parte del imperio, aquello constituía poco menos que una herejía. Las pruebas de George residían en una serie de mapas del siglo XVI, conocidos como los mapas Dieppe. En ellos se mostraba una tierra de igual forma e idéntica localización que Australia, solo que era denominada Java la Grande. Los mapas Dieppe siguen siendo motivo de controversia. El que Java la Grande fuese Australia no ha sido probado ni rebatido hasta ahora. Sin embargo, en 1890, George desató la polémica y afirmó que los historiadores de la época hicieron más hincapié en las exploraciones inglesas que en las de los portugueses o españoles. Pero la historia le había otorgado el primer premio a Cook. El 6 de mayo de 1770, una vez terminado su trabajo en Botany Bay, Cook sigue su camino subiendo por la costa este de Nueva Holanda. Durante 3 meses cartografiará metódicamente esta tierra desconocida. Cook tenía orden de elaborar mapas precisos de cualquier tierra que encontrara, por si resultaba lo suficientemente valiosa como para anexionarla al imperio. En un mundo ideal, aquello hubiera significado atracar y seguir con las observaciones durante años. Pero era imposible, así que la mejor opción estaba en lo que puede denominarse sondeo en ruta, es decir, tomar datos desde el barco en movimiento. Suponía un trabajo increíble, y aunque Cook estaba en su elemento, imaginemos la presión a la que estaban sometidos los tripulantes que tenían que ayudarle, y que gracias al talante de su comandante no descansaron un solo instante. No toca fondo. Keith Woodward es el encargado de los sondeos en la réplica del Endeavour. ¿Qué está haciendo? Estoy lanzando la plomada por delante del barco para medir el fondo. Hay que moverla hacia adelante y hacia atrás para que cuando toque el fondo podamos sondearlo con facilidad. ¿Qué quiere decir con sondear el fondo? Pues sondear el fondo. En la punta de la sonda hay una pieza de sebo que cuando toca el fondo se impregna de cualquier cosa que haya en el lecho marino. Arena, concharrotas. Esto nos da una idea del tipo de fondo marino sobre el que nos encontramos. ¿Y cómo mide la profundidad? Por las marcas que tiene la propia sonda. Cada una representa una braza. ¿Cuánto es eso? ¿Un par de metros? Una braza son 1,8 metros. Es un término náutico arcaico. Esto es exactamente lo que debió emplear Cook. Sí, hizo una labor descomunal al sondear toda aquella zona. Fueron unos 2.000 kilómetros de estudio del fondo marino. Es toda una hazaña, ¿verdad? Sí, lo es. Mucha gente subestima el trabajo de Cook, pero fue uno de los más grandes navegantes y cartógrafos de su época. El sondeo en ruta no es muy emocionante. La verdadera diversión la encontraban cuando llegaban a la costa, y los hombres de Cook lo sabían. Habían estado en Tahití, un lugar maravilloso. ¿Podemos volver a Tahití, por favor? No, ahora estamos haciendo un trabajo diferente. Seguro que había mucha tensión a bordo. Anoche, mi ayudante, el señor Clark, fue objeto de unos sucesos bochornosos. Había estado bebiendo, y el resto de la tripulación, sin excepción, se aprovechó de su estado de embriaguez para cortarle las 2 orejas. Cook monta en cólera. Creo que estos comportamientos son altamente peligrosos en viajes de este tipo, y este es el mayor insulto que se podía lanzar contra mi autoridad en este barco. Sigue diciendo: siempre he estado dispuesto a escuchar cualquier queja contra cualquier persona de este barco. Cook quería ser el mejor de los capitanes y se tomó el incidente como una afrenta personal.
Por desgracia, no todo el mundo estaba tan implicado como él en aquel viaje. Su tripulación llevaba fuera de casa no meses, sino años, y ahora navegaban junto a la costa perdida de la mano de Dios, mientras su capitán realizaba innumerables mediciones científicas que muchos de ellos ni siquiera entendían. Cook tenía muchas esperanzas y ambiciones puestas en aquel barco, pero después de 2 años de dura travesía, su tripulación solo deseaba volver a casa lo antes posible. Sin embargo, mantener controlada la tripulación iba a ser el menor de sus problemas. Los sondeadores obtuvieron datos aterradores provenientes del fondo marino. No tenía manera de saberlo. Pero mientras se dirigía hacia el norte, bordeando las costas de Nueva Holanda, Cook estaba poniendo en peligro toda la expedición. El Endeavour iba directo a una trampa, la Gran Barrera de Coral. Un campo de minas marino, de traicioneros arrecifes coralinos, que mide más de 2000 kilómetros. Cook siguió adelante, aunque debió preguntarse si alguna vez dejaría atrás los bancos de arena repartidos por toda la costa. El 11 de junio de 1770, el sondeador informó de que había aguas profundas. Sin embargo, antes de que pudiera lanzar de nuevo la sonda, el barco chocó contra la barrera de coral. A bordo del Endeavour viajaban 100 hombres, además de los fabulosos dibujos de Sidney Parkinson y la valiosa colección de historia natural de Banks, los datos del tránsito de Venus y los mapas de Nueva Zelanda y de la costa este de Nueva Holanda. Se trataba de una carga de valor incalculable. Todos esperaban que Cook lo salvara y él estaba a punto de enfrentarse al mayor reto de su vida.